La idea de esta cátedra, que es un poco lo que me toca a mí presentar, está relacionado con este objetivo de desarrollar el marxismo, o sea, es una cátedra marxista, hablar de marxismo, que seguramente muchos de los que están acá algo de algún modo le han planteado. Sabemos que durante la invitación muchos querían saber, bueno, un poco más de qué se trata. Hablar de marxismo y hablar o no mencionar a Marx es un poco a veces complicado, ¿no? Es como si uno habla de fútbol y no habla de los jugadores. Entonces, un poco también ahí, marxismo y Marx, me quiero tomar una breve mención. Carlos Marx, uno de los, justamente cuyo apellido le da nombre al marxismo, ha sido una persona que dedicó su vida a tener un fin, a tener un objetivo, que en la medida de su juventud se fue involucrando, ¿no? en la discusión de las ideas, de las distintas escuelas de pensamiento, fue elaborando una crítica a todo eso que él estudiaba, pero también contrastaba con la realidad que se vivía en Europa y en particular en Alemania, muchas injusticias, sobre todo con los campesinos, aquellos que necesitaban vivir recolectando leña del bosque y eran perseguidos y encarcelados por un régimen. Entonces, toda esa situación de injusticias llevó a Marx a ir buscando una vía de contrastar ideas con la realidad, ir haciendo un método propio de crítica de toda esa realidad y también de ir buscando algún tipo de pensamiento propio que trate de salir de ese estado de cosas. En la medida que Marx va haciendo esta experiencia, va también concluyendo que efectivamente la humanidad hasta el origen propio, el desarrollo del capitalismo, siempre había vivido en situaciones no solamente de injusticias, sino también en situaciones de una minoría social que vive a costa de una mayoría social, lo que se llama explotación. Eso había pasado en la esclavitud, había pasado en el feudalismo, pero también estaba pasando en el capitalismo. Esto no lo va a inventar Marx, él va a estudiar a los teóricos de la economía de ese momento, que eran teóricos que respondían a los grandes empresarios, a lo que se llama burguesía, pero trata de comprender también por qué esa gente no llegaba a poder definir el sentido de la explotación, de dónde viene la explotación. Por más que siga aproximando, Marx trata de ordenar todo eso y darle un curso superior explicando efectivamente que era un sistema basado en que una parte de la jornada laboral no es reconocida al obrero y que el salario justamente es una parte de la jornada y el resto es riqueza que crea el obrero y es apropiada por las grandes empresas o los empresarios y de ahí surge la ganancia. Bueno, a medida que va haciendo todo este proceso, Marx también reafirma un fin que decía antes, que es pensar, bueno, si hasta acá la humanidad siempre ha vivido de esta forma, ¿cómo no se puede pensar o por qué no pensar una efectiva superación de todo esto, poder liberar efectivamente a la humanidad? Cada vez que hubo revoluciones, decía Marx, cambiaba un sector social del poder, asumía uno, bajaba otro, pero siempre seguía lo mismo, unos pocos beneficiados, la mayoría trabajadora explotada. Bueno, en sus investigaciones y crítica de las ideas dominantes, va sacando la conclusión de que efectivamente en el capitalismo había algo distinto. Por un lado, había una economía que había tenido un despegue muy fuerte, muy grande respecto a lo que era el feudalismo, la Edad Media, y esa economía empezaba a dar capacidades impensadas, ¿no?, para la humanidad de contar con técnicas, bueno, ustedes habrán estudiado, habrán escuchado la revolución industrial, o sea, distintos cambios que se fueron dando en donde la humanidad empezó a tener capacidad de producir un montón de cosas cada vez con menos esfuerzo, pero sin embargo seguía habiendo cada vez más explotación, cada vez más trabajadores que tenían que dejar la vida en esos trabajos y otros con problemas también de acceder al empleo. Entonces, en ese marco, Marx también dice, bueno, este gran desarrollo en manos de los
empresarios, termina siendo un nuevo sistema de explotación, un nuevo sistema de, en vez de aprovechar todos esos avances de la técnica y de la economía, en función de liberar a la humanidad, de estar tratando de sobrevivir, ¿no? Desde el punto de vista de los orígenes del hombre, que si no trabaja, si no resuelve el problema de sus necesidades, bueno, no tiene cómo garantizarse su vida. Bueno, en ese marco entonces Marx plantea la posibilidad histórica de liberar a la humanidad, de estar prácticamente todo el día trabajando a partir de esa base económica. Y por otro lado, otro planteo que él hace y que deja, que es, bueno, esto ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Con qué fuerza social se puede cambiar todo esto? La burguesía había hecho la revolución en Francia, había armado una sociedad acorde a sus intereses de ganancia, de fines de lucro. Bueno, en la sociedad capitalista empezaba a haber una clase productora de la riqueza, una clase que hacía y sigue haciendo girar al mundo, que es la clase trabajadora. Bueno, Marx entonces va a plantear que esos fines, esa idea de tener una sociedad plenamente libre, incluso acabar con esto de que una minoría viva a costa de la mayoría, era algo no solamente deseable, sino también posible. Ahora, para transformarlo en algo realizable, había que tener una fuerza social para hacerlo. Y ahí encuentra entonces la cuestión de quienes crean la riqueza diaria, la clase trabajadora, y ahí empieza de algún modo esta búsqueda incesante de unir las ideas con la práctica. O sea, el segundo aspecto que vamos a ver en esta cátedra es esta definición de Marx, que consideramos tiene plena vigencia, que es la de unir ideas, teoría y práctica. Ustedes dirán, bueno, toda teoría siempre implica alguna práctica. Bueno, efectivamente, Marx va a hacer una crítica a los filósofos alemanes de su época, sobre todo a un filósofo de apellido Feuerbach, y en una serie de tesis críticas que hace al pensamiento de este filósofo alemán, dice, bueno, hasta ahora todos los filósofos se han ocupado de contemplar el mundo, de analizarlo, de estudiarlo, bueno, muchas de las cosas que se hacen en la universidad, ¿no? Que se ven distintos autores, teorías, se trata de comprender la dinámica social, en este caso, o económica, o del campo, etcétera, de acuerdo al área de estudio, pero la cosa queda ahí. O sea, se puede contemplar, se puede analizar, pero no más allá de eso. Dice, bueno, en realidad hasta ahora se han dedicado a contemplar, de lo que se trata es de transformar. Bueno, la palabra transformar para Marx y los marxistas y esta cátedra tiene un sentido profundo. O sea, transformar para Marx y para los marxistas es decir, bueno, si se puede cambiar todo esto y lograr liberar a la humanidad y tener una posibilidad de disfrutar de la vida, de tener otro trato con la naturaleza y no lo que estamos viendo hoy por hoy, que es muy aberrante, incluso engendrando pandemias como la que aún estamos, etc. Bueno, eso tiene entonces una consecuencia en la práctica. Y es una práctica entonces que une teoría con intervención en la realidad, y esa intervención en la realidad es con un sentido, ¿no? Un sentido transformador. Bueno, eso vamos a ver en la cátedra también en el formato de talleres y de trabajos prácticos, en donde vamos a llevar eso adelante, y que obviamente esta cuestión de la transformación es justamente en la medida que el marxismo deja de ser simplemente una idea atractiva, una idea poderosa, y se empieza a hacer una fuerza material. O sea, y hacerse una fuerza material quiere decir que logra reunir trabajadores, jóvenes, docentes, profesionales, investigadores, y que logra transformar todas esas ideas en una gran fuerza militante, una gran fuerza que se propone no solamente cuestionar el mundo, cuestionar esta realidad, sino buscar soluciones de fondo. Y en eso creo que bueno, está la propuesta para que la pongamos en práctica. Bueno, y lo último que quería decir respecto a esta cátedra, yo les hablé de marxismo, les hablé bastante de Marx, aunque en forma muy resumida, pero el título de la cátedra, ¿no? Imaginación al poder, bueno, esto tiene un origen histórico, o sea, las cosas no surgen de un repollo, o las trae la cigüeña, sino que esto está dado justamente por una experiencia histórica que hicieron
miles de estudiantes y trabajadores en Francia. Hace poco, bueno, terminó el mes de mayo, esto fue en el mes de mayo, pero del año 1968, y venía ya acumulándose un conjunto de malestares en la juventud estudiantil, también en la clase trabajadora en Francia, de los principales centros industriales, y todo eso desembocó en acciones que hicieron tambalear a toda esa sociedad burguesa que, así como había vivido su revolución contra la monarquía a fines del siglo XVIII, también vivió un proceso revolucionario donde se puso en cuestionamiento quién dirigía Francia, ¿no? Eso además tuvo una repercusión mundial. Un año después fue el Cordobazo aquí en Argentina, donde se volvieron a ver los mismos protagonistas. Es más, el otro día estábamos viendo una película, si uno le quita el idioma y pone las imágenes de Mayo francés y de Córdoba, creo que con las diferencias a más de uno lo puede engañar. O sea, no hay diferencias en este enfrentamiento en barricadas contra la policía y sobre todo en las tomas de fábricas, en las tomas de universidades y justamente en un proceso que de lo convulsivo y lo profundo de problemas muy agudos que había, se despertó la imaginación. Por eso es que surge la idea de la imaginación al poder. O sea, imaginar como un acto creativo, ¿sí? Salir de la rutina, salir también de la rutina que a veces imprime el aula, ¿no? De venir, rendir el parcial, el trabajo, el práctico, escuchar al docente, el aula virtual, bueno, todo eso que estamos acostumbrados, o ni hablar del ámbito laboral, que ahí es mucho más riguroso, ¿no? Ahí el que no cumple es rápidamente sancionado. Entonces, en esa dinámica de imaginar y salir de la rutina, el Mayo francés abrió mentes, abrió una perspectiva en donde los estudiantes, los intelectuales y los trabajadores se podían llevar el mundo por delante, ¿no? Aunque, como la misma frase lo dice, es imaginación al poder. O sea, la segunda parte de la frase justamente reflejaba lo que pasaba, porque del otro lado había un poder estatuido, había un Estado, había una fuerza represiva, había grandes empresarios que estaban muy preocupados, ¿no? Porque imagínense la fábrica Renault, no la de Córdoba, la de Francia, el corazón de la fábrica Renault, y así distintas industrias que estaban ocupadas, estaban tomadas por los trabajadores. Fue la huelga más grande, más de 10 millones de obreros pararon y confluyeron con los estudiantes. Entonces, ahí se liberó, por un lado, la imaginación, pero también entró la cuestión del poder, porque del otro lado había un poder que resistía, ¿no? Que apeló a la represión, que apeló a todo tipo de mecanismos, y bueno, no para entrar en detalle en eso, pero también hubo direcciones políticas, tanto del lado de los empresarios y su Estado, como también otras que actuaron del lado de la clase trabajadora, tratando de que eso no pase a mayores. Entonces, esta cuestión también del poder es algo, digo, que incluso muchas veces hasta te pueden permitir soñar, ¿no? La burguesía se te dice, bueno, también sueñen los marxistas, la izquierda utópica, sí, después se te va a pasar, eso está permitido. Pero cuando le tocas el corazón del poder, bueno, ahora después Raúl les va a contar la experiencia de tocarle el corazón del poder, aunque sea en una fábrica, pero cuando vos tocas esos intereses económicos y decís, no, paren acá, esto no va más así, vamos a pensar otra cosa, ahí suenan todas las alarmas y ahí vienen todos los actores para desactivar la clase obrera. Bueno, entonces imaginar es muy necesario, salir de lo mínimo, de todo este aparato que todo el tiempo te está metiendo, hasta acá se puede, hasta acá no se puede. ¿Quién dijo que hasta acá es y no más allá? Bueno, liberar esa idea de una nueva sociedad, de una sociedad socialista, como planteaba Marx, una sociedad donde el hombre se reencuentre consigo mismo, donde se acabe todo tipo de opresión. Bueno, hoy es un día de lucha para el movimiento de mujeres contra los femicidios, el problema ambiental, el problema de los pueblos originarios. Bueno, eliminar todo ese tipo de opresiones es posible, pero se trata de tener una fuerza material que lleve adelante esa idea. Por eso, sabiendo que del otro lado va a haber resistencia, tiene que entrar la cuestión del poder. No podemos acá hacernos los desentendidos y después cuando salimos está el poder. Y en Jujuy sabemos que el poder es muy concentrado y cada vez que el movimiento de trabajadores, la juventud y más levanta cabeza, ahí ya viene la persecución policial, la causa contravencional y bueno, todo lo que
este sistema aplica. Así que bueno,